Casi el 85% de los propietarios de automóviles ni siquiera sospechan de las funciones que son capaces de simplificar notablemente los trayectos cotidianos. Estas posibilidades a menudo están ocultas a la vista, pero son precisamente ellas las que convierten la conducción común en una actividad más cómoda y pensada. En este video se han recopilado 15 funciones útiles del automóvil, de cuya existencia no todos saben. Secreto número 15. Lazos en los cinturones de seguridad. En los cinturones de los asientos de los pasajeros se puede notar un pequeño lazo de tela. Muchos lo toman por un trozo de material sobrante o una característica de producción, pero en realidad es uno de los sistemas de seguridad más pensados. Ha recibido el nombre de elemento de absorción de energía y está creado para romperse ante un impacto fuerte. En el momento de la colisión, las costuras se deshacen, el cinturón obtiene varios centímetros adicionales de longitud y de ese modo reduce la carga sobre el pecho y el cuello del pasajero. Esto ayuda a evitar lesiones por latigazo cervical y previene la rotura del cinturón bajo una presión excesiva. Es curioso que tales lazos se instalen solo en los cinturones de los pasajeros, mientras que en los del conductor no existen. Este detalle casi imperceptible lleva décadas salvando vidas, aunque la mayoría de los propietarios ni siquiera sospechan de su existencia. Las investigaciones confirman que, gracias a tal solución, el riesgo de sufrir daños graves en un impacto frontal se reduce casi en un tercio. Secreto número 14. Botón de calefacción del cristal trasero. La mayoría de los conductores están convencidos de que solo es necesaria para eliminar la escarcha y el empañamiento, pero sus posibilidades son mucho más amplias. Esas finas líneas en el cristal son elementos calefactores que calientan la superficie de manera uniforme. Además del hielo y la condensación, cumplen perfectamente con la suciedad incrustada como los excrementos de aves o los rastros de resina. Es suficiente con encender la calefacción durante 10 a 15 minutos y el cristal caliente facilita significativamente la limpieza sin riesgo de rayar la superficie. También hay otra característica útil. El clima húmedo a menudo provoca el empañamiento del habitáculo desde el interior y entonces unos minutos de funcionamiento de la calefacción ayudan a estabilizar el nivel de humedad en el coche. Esto no solo elimina la condensación, sino que también hace el viaje más cómodo y seguro. El botón imperceptible se convierte en un ayudante fiable que funciona mucho más eficazmente de lo que se suele pensar. Secreto número 13. Lugares secretos para la llave de repuesto. Los automóviles modernos a menudo tienen varias formas de abrir las puertas si la llave principal no está disponible. La primera opción es conocida por muchos: una llave mecánica escondida dentro del mando. Pero no todos saben que en algunos modelos, la cerradura oculta se encuentra no solo bajo la manija de la puerta del conductor, sino también en el lado del pasajero. Basta con quitar una pequeña tapa de plástico y el acceso está asegurado. Existe también una solución más rara. En una serie de coches, los fabricantes instalaban contenedores magnéticos con llaves de repuesto bajo el parachoques trasero o en los huecos del bastidor. Tales opciones se encontraban en marcas como Toyota y Honda. Incluso si en su coche no hay tal cosa, es fácil instalar un pequeño estuche magnético por cuenta propia. Su coste es simbólico, pero el beneficio es enorme. En el momento necesario, le evitará llamar a un cerrajero y le ahorrará gastos serios. Secreto número 12. Regulación de los faros. Hasta el 70% de los automóviles en la carretera tienen los faros mal ajustados, lo que crea peligrosas zonas ciegas y deslumbra a los conductores que vienen en sentido contrario. Al mismo tiempo, la solución está oculta directamente en la construcción. Detrás de la carcasa del faro se encuentran unos pequeños tornillos de regulación, la mayoría de las veces de plástico blanco o claro. Uno es responsable de la dirección vertical de la luz, el otro de la horizontal. Basta con un simple destornillador de estrella para restablecer la posición correcta y aumentar significativamente la visibilidad en horas nocturnas. La luz mal ajustada no solo irrita a los demás, sino que amenaza realmente la seguridad. Solo unos pocos minutos de trabajo son capaces de cambiar la situación radicalmente. Es sorprendente que incluso los talleres a menudo ignoren este punto, prefiriendo proponer la sustitución de las bombillas o de bloques enteros. En realidad, a veces basta con la herramienta más sencilla y un par de minutos para recuperar la iluminación completa de la carretera. Secreto número 11. Acceso al filtro de habitáculo. Además del habitual filtro del motor, en el automóvil hay un segundo, responsable de la limpieza del aire en el habitáculo. Precisamente a través de él pasa el flujo que entra por las rejillas de ventilación, y con el tiempo, este acumula polvo, hojas y alérgenos. Normalmente este elemento está oculto tras la guantera o bajo el panel, por lo que muchos ni siquiera sospechan de su existencia. Llegar a él es más fácil de lo que parece. En la mayoría de los coches basta con apretar las paredes laterales de la guantera y bajarla con cuidado. Detrás de ella se abre inmediatamente la carcasa del filtro y no se requiere ninguna herramienta para ello.
Se recomienda cambiarla aproximadamente una vez cada 20.000 kilómetros y en carreteras polvorientas o en temporada de floración, incluso con más frecuencia. Un vistazo al estado del elemento indicará de inmediato si ha llegado el momento de la sustitución. Si recuerda a la bolsa de una aspiradora, su uso posterior carece de sentido. Secreto número 10. Posibilidades ocultas de Bluetooth. El sistema Bluetooth en el automóvil puede hacer mucho más que simplemente reproducir música o recibir llamadas. En sus ajustes se ocultan multitud de funciones que hacen el viaje más cómodo y seguro. Algunos coches pueden leer los mensajes entrantes en voz alta, enviar respuestas preparadas de antemano y abrir la lista de contactos mediante un comando de voz. Todo esto está disponible en el menú extendido, al que los propietarios raramente echan un vistazo. También hay otra característica poco conocida. Muchos sistemas son capaces de conectar varios teléfonos simultáneamente. Esto significa que, por ejemplo, los dispositivos del conductor y del pasajero estarán activos a la vez, y la prioridad de las llamadas y los mensajes la recibirá aquel que esté designado como usuario principal. Tal enfoque evita las constantes conmutaciones y discusiones sobre qué dispositivo debe funcionar en este momento. Las posibilidades ocultas de una tecnología habitual a menudo resultan ser verdaderamente impresionantes. Secreto número 9. Palanca de emergencia en el maletero. Todos los automóviles fabricados después del año 2002 están equipados con un dispositivo obligatorio para la apertura de emergencia del maletero desde el interior. Este elemento brilla en la oscuridad y permite salir si una persona se queda atrapada. Normalmente es una manilla brillante de color amarillo o verde en forma de letra T, un cordón con un lazo o un botón con recubrimiento reflectante, situados junto a la cerradura. En algunos modelos de gama alta se encuentran elementos iluminados que se encienden automáticamente al cerrar la tapa. Sin embargo, tal sistema no siempre funciona perfectamente. Sucede que el mecanismo se atasca o se encuentra demasiado lejos, especialmente para niños y personas mayores. Por eso, los fabricantes de automóviles nuevos añaden soluciones adicionales. Sensores que reaccionan al movimiento del pie o control remoto a través de una aplicación. Esta función es como un seguro que es mejor no utilizar nunca, pero su presencia infunde tranquilidad en circunstancias imprevistas. Secreto número 8. Ayuda del freno de estacionamiento. Muchos conductores consideran que el freno de estacionamiento es necesario exclusivamente para aparcar, pero los sistemas electrónicos modernos cumplen otra tarea importante. En una pendiente, cuando el conductor retira el pie del pedal del freno, el coche suele rodar hacia atrás antes de emprender la marcha. Precisamente en ese momento, el sistema mantiene automáticamente el automóvil inmóvil durante unos segundos, permitiendo pasar tranquilamente del freno al pedal del acelerador. Funciona de manera diferente según el modelo. En algunos coches, la retención dura 2 segundos. En otros continúa hasta que la electrónica registra el inicio del movimiento hacia adelante. El ajuste suele estar disponible en el menú de parámetros del automóvil. Esta función evita situaciones incómodas y hace que el arranque en pendiente sea mucho más seguro. Tras probarla una vez, es difícil imaginar cómo antes se lograba prescindir de tal ayuda. Secreto número 7. Memoria de los espejos. Los espejos laterales en muchos automóviles son capaces de memorizar diferentes posiciones, incluso si los asientos no tienen la función de memoria. Esta posibilidad es especialmente útil cuando el coche es utilizado por varias personas con diferentes estaturas. El ajuste normalmente se realiza mediante una combinación de botones con el automóvil detenido. Por ejemplo, en una serie de modelos se puede mantener presionado el botón de regulación de los espejos y simultáneamente pulsar una de las teclas de las emisoras de radio guardadas. Los espejos se mueven ligeramente, confirmando el guardado de la posición. Existe también una variante más cómoda. En algunos coches, la posición de los espejos se vincula al mando de la llave, y el sistema reconoce automáticamente al conductor, ajustando la visibilidad para él. Se puede configurar esto a través del menú del sistema multimedia. Gracias a tal función, cada conductor obtiene una visibilidad óptima sin compromisos innecesarios ni reajustes constantes. Un pequeño detalle se convierte en una comodidad significativa, haciendo los trayectos más confortables y notablemente más seguros. Secreto número 6. Sensor de lluvia para los limpiaparabrisas. El modo intermitente de los limpiaparabrisas resulta ser mucho más inteligente de lo que parece. En los automóviles con sensor de lluvia, se puede regular la sensibilidad del sistema para que reaccione precisamente como es necesario en condiciones concretas. El ajuste normalmente se realiza girando la palanca de control con el modo automático activado. El aumento de la sensibilidad es ideal para una llovizna ligera. La disminución evita la actividad excesiva ante gotas aisladas. También hay otra característica oculta. En muchos coches, al poner la marcha atrás, el limpiaparabrisas trasero se activa automáticamente si las escobillas del parabrisas delantero ya están funcionando. La lógica es sencilla. Si la lluvia dificulta la visibilidad delantera, significa que también es necesario asegurar la visibilidad trasera. Un detalle tan pequeño hace que la conducción con mal tiempo sea mucho más cómoda y segura.
Secreto número 5. Funcionamiento de los sensores de lluvia. Estos dispositivos están situados normalmente detrás del espejo del habitáculo, por lo que la zona del cristal frente a ellos debe permanecer limpia. El sensor envía un rayo infrarrojo y rastrea el reflejo de la superficie. Cuando aparecen gotas en el cristal, el ángulo de reflejo cambia, y el sistema comprende instantáneamente que ha empezado a llover. Muchos piensan erróneamente que se trata de un sensor de humedad, pero en realidad ve el agua mediante rayos de luz. En los modelos caros, las funciones están ampliadas. El automóvil puede cerrar el techo solar por sí mismo, encender los faros e incluso corregir el funcionamiento del aire acondicionado durante las precipitaciones. Este comportamiento a veces sorprende a los propietarios cuando el techo solar se cierra de repente durante un aguacero. Si el sensor empieza a fallar, la causa suele ser un cristal sucio o unas escobillas desgastadas que dejan marcas. Un cristal limpio y unos limpiaparabrisas nuevos permiten que el sistema funcione correctamente y mantenga el máximo confort en cualquier clima. Secreto número 4. Indicadores individuales de presión de los neumáticos. Los sistemas de control modernos permiten ver la presión exacta en cada rueda y no solo encenderse ante un descenso crítico. Esta información está oculta en el menú del ordenador de a bordo, pero es sumamente útil. Con su ayuda es fácil notar una fuga lenta de aire, diferencias entre los ejes o condiciones que influyen en la maniobrabilidad y el consumo de combustible. Los datos se actualizan en tiempo real. Los neumáticos fríos muestran un valor, y tras un trayecto prolongado la presión aumenta debido al calentamiento. Gracias a esto se pueden detectar incluso desviaciones insignificantes que advertirán sobre problemas ocultos. Los conductores experimentados utilizan la función para ajustar los parámetros a diferentes condiciones. Para la carretera se puede aumentar un poco la presión en aras del ahorro, y en la nieve reducirla para un mejor agarre. Los indicadores matutinos en la goma fría dan la referencia más exacta. Tal sistema funciona como una radiografía, permitiendo mirar dentro de los neumáticos y advertir el peligro de antemano. Secreto número 3. Lavafaros y limpiaparabrisas de faros. En muchos automóviles se encuentra oculto un sistema de limpieza de faros, de cuya existencia los propietarios a menudo ni siquiera sospechan. Está destinado a eliminar la suciedad de la carretera, la sal y la película que son capaces de reducir el flujo luminoso casi a la mitad. Normalmente, los lavafaros se activan junto con el suministro de líquido al parabrisas, pero solo con la luz de cruz encendida. En algunos modelos, los inyectores se activan cada varias pulsaciones. En otros, se prevé un botón aparte en el panel. Escondidas en el parachoques o junto a los faros, unas pequeñas boquillas se alimentan del depósito común de limpiaparabrisas, por lo que con el depósito vacío, ambos sistemas dejan de funcionar. Los ingenieros han previsto incluso un contador de usos. La electrónica analiza la cantidad de activaciones de limpiaparabrisas y decide que los faros, en las mismas condiciones, también requieren limpieza. Los cristales limpios aseguran hasta un 40% de mejor visibilidad por la noche, por lo que el uso regular de esta función está directamente relacionado con la seguridad. Secreto número 2. Ajustes avanzados del control de crucero. El control de crucero adaptativo es capaz de ajustarse al estilo de conducción mucho más profundamente de lo que muchos piensan. En su menú se puede elegir la distancia con el coche que circula delante, desde la mínima para un movimiento dinámico hasta la ampliada para una conducción tranquila. Algunos sistemas permiten cambiar también el carácter de la aceleración y el frenado, haciendo el funcionamiento suave o más brusco, dependiendo de las preferencias. En los modelos avanzados, los ajustes se memorizan para diferentes llaves, de modo que cada conductor obtiene su propio régimen sin cambios innecesarios. Los complejos más modernos analizan el comportamiento del propietario y copian gradualmente sus hábitos, repitiendo la manera de acelerar y desacelerar. Algunas soluciones están vinculadas con el GPS y los datos viales, reduciendo de antemano la velocidad ante atascos o reparaciones. Esto no solo ahorra combustible, sino que también disminuye el desgaste de los frenos, manteniendo el movimiento más uniforme y predecible. Secreto número 1. Calentador del motor. Incluso en regiones con clima cálido, los automóviles a menudo se equipan con un sistema de calefacción del motor que pasa desapercibido para la mayoría de los propietarios. Normalmente, la toma de corriente está ubicada bajo el capó o detrás de la rejilla del radiador y está cerrada con una pequeña tapa con el símbolo de un enchufe. En los países del norte, tal solución se ha convertido en un estándar. Este mantiene el aceite en estado cálido y facilita el arranque en heladas, disminuyendo el desgaste en los arranques en frío. Pero esta función tiene también aplicaciones adicionales. A través de la toma de corriente, se puede conectar un compresor
una lámpara o equipo de emergencia en el arcén. Los mecánicos valoran tales coches por la posibilidad de alimentar los aparatos de diagnóstico directamente desde la red integrada sin descargar la batería. La presencia del calentador aumenta el valor del automóvil en el mercado de segunda mano en regiones frías, donde los compradores buscan esta opción deliberadamente. La reducción de la carga sobre el motor a largo plazo ahorra al propietario gastos considerables en preparaciones y hace la explotación más fiable.